Un cordial saludo. Soy el estudiante Juan Carlos Alfonso Martínez, perteneciente a la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El presente video es parte del curso denominado Biodiversidad y Geodesarrollo. Y en este momento nos encontramos desarrollando la fase 4 denominada Paz Territorial y Medio Ambiente. Con este video pretendemos hacer un análisis de la relación entre la paz territorial y el medio ambiente en Colombia en el marco del posconflicto. Aunque es el tan anhelado sueño de la sociedad colombiana después de un extenso conflicto de más de 60 años, aún no podemos hablar de posconflicto, pues con la firma de los acuerdos de paz, el conflicto no cesará de forma inmediata. Por lo tanto, hablaremos de posacuerdo, pues entendemos la construcción de paz en términos más amplios que implican un proceso que combina acciones formales e informales de corto, mediano y largo plazo, encaminadas a la solución pacífica de conflictos a través del diálogo y la concertación, la garantía de los derechos humanos, la búsqueda de la justicia social y el fomento de economías sostenibles e incluyentes. La gran cantidad de bibliografía frente a este tema permite evidenciar que existan claros y múltiples vínculos entre los conflictos armados de un lado y las disputas sobre los recursos naturales y el medio ambiente, por el otro. El 81% de los conflictos armados que se dieron alrededor del mundo entre 1950 y el año 2000 tuvieron como escenario zonas de alta biodiversidad y especialmente vulnerables, también conocidas como puntos críticos de biodiversidad. Durante este periodo, solo 11 de los 34 puntos críticos de biodiversidad estuvieron exentos de un conflicto armado. Según Hanson y colaboradores del año 2009, consideran para su estudio los conflictos armados en los que hayan muerto más de 1000 personas. También para ser considerado un foco crítico de biodiversidad, la región debe tener por lo menos 1500 plantas vasculares endémicas y debe haber perdido el 70% o más de su cobertura vegetal original. Y de la misma manera, los 34 focos críticos de biodiversidad a nivel mundial, de los cuales vamos a tan solo mencionar los que consideramos más cercanos y coincidentes con nuestro territorio. Entre ellos encontramos la provincia florística de California, la Polinesia, la Micronesia, Mesoamérica, Islas del Caribe, Tumbes, Chocó, Magdalena, Andes tropicales, bosque lluvioso templado valdiviano de Chile, el Cerrado, bosque atlántico, el Cuerno de África, las montañas de Asia Central, los Himalayas, Filipinas y Japón. Tan solo por mencionar algunos de los 34 focos críticos de biodiversidad. Por esta razón, el concepto de paz territorial es un eje central en la postura del gobierno frente a las negociaciones de paz, que ha sido entendida como un proceso de construcción de paz desde los territorios, que implica una planeación participativa para que entre comunidades y autoridades se piense en las características y necesidades del territorio, en las respuestas a esas necesidades y de manera metódica y concertada se construyan planes para transformar esos territorios. El argumento es que no puede haber paz territorial sin paz ambiental. En términos de la distinción clásica entre la fase del acuerdo de paz y la fase de la construcción y consolidación de la paz. Los asuntos socioambientales estuvieron relegados en esta primera fase, pero no pueden estarlo en la segunda. Más allá de la prevalencia del conflicto en zonas altamente biodiversas, el control y la explotación de recursos naturales están intrínsecamente relacionados con las guerras domésticas. En los últimos 25 años, por lo menos 18 conflictos armados internos se han exacerbado por luchas en torno a recursos naturales y por lo menos el 40% de los conflictos interestatales de los últimos 60 años han estado vinculados a algunas formas
con recursos naturales. Colombia no ha sido la excepción. A lo largo de más de 5 décadas, las disputas por los recursos naturales y los conflictos socioambientales han estado entrelazados con la violencia de formas muy diversas. Por un lado, la puja por la renta sobre los recursos naturales valiosos ha sido una de las causas y consecuencias del conflicto. Los grupos armados al margen de la ley, tanto de derecha como de izquierda, han derivado parte de su sustento de la explotación o el gravamen de economías extractivas, desde la coca hasta la madera, el oro y el carbón. Y también la violencia ha tenido un efecto ambiental preservador y a su vez paradójico. El hecho de que la Amazonía colombiana haya sido mejor preservada que la de países vecinos se debe no solo al efecto de figuras de protección como los resguardos indígenas y los parques naturales, sino también a las barreras de hecho que la violencia le ha puesto a la entrada de economías extractivas a gran escala. Si el conflicto giró parcialmente alrededor de los recursos naturales y el medio ambiente, la suerte del proceso de construcción de paz será moldeada por múltiples factores socioambientales. Aquí presentaremos algunos de ellos. Las políticas gubernamentales sobre la materia, los movimientos ambientalistas, el lugar y las modalidades de explotación de los recursos naturales en el modelo económico del futuro, la fortaleza de los estados nacional y local para implementar las leyes y políticas ambientales, la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre el medio ambiente que los afectan, las presiones previsibles del cambio climático sobre poblaciones que tendrían que desplazarse forzosamente por nuevos eventos climáticos extremos y el ordenamiento territorial de las zonas biodiversas como la Amazonía, el Chocó biogeográfico y el Catatumbo, que serían accesibles en adelante, entre muchos otros. El análisis nos arroja 4 tipos de relación. Los recursos naturales como causa del conflicto, los recursos naturales como fuente de financiamiento y perpetuación del conflicto, el medio ambiente como víctima del conflicto y el medio ambiente como beneficiario del conflicto. También encontramos 4 desafíos que surgen de una relación en doble vía entre el posacuerdo y el medio ambiente. Por un lado, cómo la etapa de posacuerdo puede afectar el medio ambiente. Y por el otro, cómo el estado y manejo del medio ambiente puede afectar el proceso de construcción de paz. El primero de estos desafíos está relacionado con los usos del territorio, entendiendo el territorio como el espacio físico apropiado por un grupo humano para su reproducción física, social y cultural. Se enfoca en los retos que enfrentan las figuras de protección ambiental o con reglamentación especial en municipios prioritarios para el posacuerdo, que a su vez serán objeto de procesos de restitución de tierras y posiblemente de zonas de concentración de desmovilizados, lo que puede generar tensiones e incompatibilidades entre la conservación y los usos del suelo que hagan las personas que allí se ubiquen. El segundo desafío es el económico. Se refiere a las tensiones que pueden surgir entre el actual modelo de desarrollo fuertemente basado en las economías extractivas como el petróleo, la minería y los monocultivos, por un lado, y las necesidades del posacuerdo por el otro. El tercer desafío es de carácter institucional y consiste en cómo desarrollar unas instituciones que faciliten un posacuerdo respetuoso del medio ambiente. Y finalmente el cuarto desafío es la protección y el fortalecimiento de la democracia ambiental, entendida como la garantía que deben tener la ciudadanía y los entes territoriales de participar de manera informada y efectiva en las decisiones relacionadas con el medio ambiente en sus territorios durante el proceso de construcción de paz. Ahora revisaremos cómo los recursos naturales se convierten en una de las causas del conflicto.
Esta relación de causalidad entre los recursos naturales y el conflicto armado puede ser de tres tipos. En primer lugar, pueden surgir tensiones en torno a la distribución de los ingresos que genera la explotación de recursos naturales, especialmente de aquellos de más alto valor en el mercado. Si no hay una distribución equitativa de los beneficios y si a esto se le suman factores como la pobreza y la falta de oportunidades, se genera un incentivo para que algunos grupos traten de ocupar y dominar los territorios donde abundan recursos naturales valiosos. En segundo lugar, las tensiones generadas por la escasez o la inequitativa distribución en recursos naturales como la tierra, los bosques, el agua, la fauna, pueden llevar a conflictos armados. Además, hay factores ambientales como las sequías, las inundaciones o los derrumbes que pueden exacerbar las tensiones y propiciar el surgimiento de conflictos armados. En tercer lugar, existe un vínculo entre las economías dependientes de la extracción de recursos naturales y la fragilidad política de este modelo económico que este modelo económico genera. Esta relación se conoce como la maldición de los recursos e indica que la dependencia de dichos recursos por parte del Estado puede generar la pobreza, el desempleo, la corrupción, el distanciamiento del gobierno de las necesidades de los ciudadanos y propiciar por estas razones el surgimiento de conflictos armados. La bonanza de otros recursos naturales también ha propiciado el surgimiento del conflicto en diferentes zonas del país. Los casos del banano en Urabá, el oro en Segovia, Antioquia, el petróleo en diferentes regiones del país como el Putumayo y el aceite de palma en el Magdalena Medio. Son muestra de que en algunos casos el saqueo de recursos o de sus beneficios o la extorsión de propietarios y productores constituyen la principal motivación para la presencia de actores ilegales en una región determinada. Más recientemente, los cultivos de coca y la minería ilegal de oro han propiciado el rearme de facciones del paramilitarismo y la creación de nuevas bandas criminales como los urabeños, los rastrojos y el Clan del Golfo, que se dedican principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal de oro. En esa medida, la existencia de recursos naturales ha propiciado nuevas formas de conflicto y la reactivación de actores armados que en teoría se habían desmovilizado. Si bien no es una exclusividad del Catatumbo, el otorgamiento indiscriminado de títulos mineros es un factor de riesgo, ya que desconoce las formas históricas de ocupación y ordenamiento territorial que las comunidades campesinas e indígenas han desarrollado durante décadas. Lo anterior agrava aún más la ya complicada situación resultado del traslapamiento de diversas figuras del ordenamiento del Catatumbo. Zonas de reserva forestal, parques nacionales, resguardos indígenas y posiblemente una zona de reserva campesina, que derivan en serios dilemas institucionales, generando tensiones entre las comunidades y limitando sus capacidades de actuar colectivamente, así como la acción coordinada del Estado local y nacional. El estudio no pretende reducir el conflicto armado colombiano a un conflicto por recursos naturales, en donde prima la codicia sobre los agravios o las injusticias políticas, económicas y sociales. Si bien es claro que la causa o el origen del conflicto colombiano no radica de forma exclusiva en una lucha por recursos naturales, consideramos que éstas han jugado un papel determinante tanto en los orígenes del mismo como en las diferentes mutaciones que ha sufrido a través de las décadas. Esta relación hace que el conflicto armado pueda considerarse ligado a los recursos naturales sin que se limite exclusivamente a ser un conflicto por recursos naturales. Dado que el futuro de la paz se jugará en la periferia de la geografía nacional que ha vivido lo peor del conflicto armado y que además coincide con algunas de las zonas más biodiversas, las políticas del Estado
y las acciones de la sociedad civil y el sector privado en estos territorios serán decisivas en la construcción de una paz estable y duradera. Muchísimas gracias y hasta una pronta oportunidad.